Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora, como anunciamos. Vamos a hablar de la temporada ciclónica en República Dominicana y el cambio climático. Tenemos tres distinguidos invitados. A mi derecha el ingeniero Francisco Holguín, meteorólogo, pronosticador, que hace de enlace entre la Oficina Nacional de Meteorología y el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Tenemos aquí a mi izquierda a Raúl Río, director ejecutivo de Oxfam en República Dominicana, ¿cierto? Y a Camila Minerva Rodríguez, oficial de acción humanitaria de Oxfam en República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidas. Ustedes ya son gente de la casa, los tres. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a hablar primero con el ingeniero Holguín. ¿Qué, vamos a decir, de características tiene esta temporada que ha sido anunciada? ¿Será muy activa, menos activa? Bien, agradeciéndole la invitación y sobre todo el saludo que le envía la ingeniera Ceballos. Gracias, por la gracias. oportunidad que nos dan de ofrecer las informaciones meteorológicas. Acaba de iniciar esta temporada el 1 de junio, sabemos que son 6 meses, donde se esperan formaciones ciclónicas. No significa que solamente sea dentro de este periodo, ya en abril se formó la tormenta tropical Arlene, de los 21 nombres que hay para esta temporada 2017. Se hablan los diferentes expertos de universidades como la de Colorado, el Centro Nacional de Huracanes, habla por lo menos la Universidad de Colorado dice que se espera aproximadamente una temporada cercano a lo normal. O sea, una temporada normal es cuando 12 eventos adquieren nombre de los 21, 6 pueden ser huracanes y 2 o 3 de estos podrían llegar a ser huracanes intensos, o sea, categoría 3, 4, 5. Esta temporada, producto de ciertas variables que hay en el ambiente meteorológico, no tenemos la presencia del niño ni de la niña, algunos pronósticos indican que el Atlántico está un poco frío y se da una temporada muy cercana a lo normal o por encima. La Universidad de Colorado da 11 fenómenos, el Centro Nacional de Huracanes lo sitúa entre 11 y 17. La Oficina Nacional de Meteorología, producto de, agarrando la estadística de estas universidades que trabajamos en coordinación con ellos, entendemos que entre 12 a 15 eventos se podrían formar esta temporada. De 6 a 8 pueden ser huracanes y de estos, de 2 a 4 pueden ser huracanes mayores. Bueno, entonces ya sabemos lo que puede venir. Entonces vamos a hablar ahora con Raúl y con Camila, que han trabajado el tema del cambio climático. ¿Cómo vincular una cosa con la otra? La temporada ciclónica y el cambio climático. Bueno, resulta crucial en este sentido hacer un análisis más desde una perspectiva científica a lo que representa la temporada ciclónica con los efectos que se están empezando a visibilizar motivados por el fenómeno del cambio climático. En este sentido lo hemos podido visibilizar en la temporada ciclónica pasada con una cierta periodos anormales en los cuales los ciclones se desarrollan con mayor intensidad, como ha sido el caso del huracán Matthew, en el cual afectó, asoló en este caso el sur de Haití, pero también el sur de República Dominicana en el pasado mes de octubre, al mismo tiempo que impactos mayúsculos, en este caso como fue el episodio del Niño, que fue la sequía que afectó a República Dominicana entre el año 2015 y 2016, la más intensa de los últimos 20 años, y el fenómeno de la Niña, que fue todo lo que el impacto de las intensas precipitaciones que se derivaron en el país en la etapa final del pasado año, ¿no? El cambio climático lo que nos tiene que visibilizar es que los fenómenos meteorológicos son más intensos, son más tienen un aspecto mucho mayor y una periodicidad mayúscula sobre cómo se realizaban o nos afectaban con anterioridad, y tenemos que estar más atentos, más precavidos sobre esta dinámica climática que cada vez va a ser más recurrente y va a causar mayores efectos dañinos sobre el territorio nacional. Camila, ¿y cómo trabajar estos temas, esta vinculación del tema de la temporada ciclónica con el cambio climático, desde la perspectiva de quienes hacen políticas públicas, que tienen la responsabilidad
de salvaguardar la vida de la gente y su hábitat? Claro, muchas gracias. Bueno, nosotros desde Oxfam tratamos de enfocarnos en el impacto que eso puede tener en las personas, es decir, de qué manera entendemos que por el cambio climático y que por el inicio de temporada ciclónica pueden haber cada vez más ocurrencias, fenómenos naturales que nos impacten. Pero vemos que el impacto de eso, también hemos visto y hablado de que hay cada vez más desastres en República Dominicana, pero un fenómeno natural no es un desastre. Se convierte en desastre cuando sobrepasa la capacidad de respuesta de las comunidades, de la provincia, del municipio o al nivel del país. Entonces, es imperativo que a raíz del cambio climático, que significa que nos veremos impactados cada vez por más fenómenos naturales, estemos más y mejor preparados. Invirtamos en la prevención, en la preparación, en la mitigación, tanto desde el nivel comunitario, municipal y provincial, como desde el nivel nacional. Ahí viene entonces la política pública. Ahí vienen las políticas públicas. ¿Ustedes han logrado sensibilizar a nuestras autoridades con esos estudios y poniendo estas cosas en blanco y negro? Es un trabajo continuo, no creo que haya un momento en que termine el trabajo de sensibilización, porque la información va cambiando, porque el cambio climático es un tema de actualidad que se va modificando y donde todavía no hay una concordancia científica, es decir, no se habla de hechos reales del 100% de seguridad. Hay cambio climático, en eso sí hay consenso, pero cómo y qué tanto nos va a impactar todavía lo vamos averiguando, todavía vamos viendo y se va modificando según las realidades, ¿no? Entonces, se hacen estudios, es imperativo levantar no solo el lado científico, es decir, qué es cambio climático, qué es un huracán, qué categoría viene, qué tantos huracanes van a venir, pero sino también qué tan preparados estamos, qué significa estar preparados, qué impacto eso tiene, han tenido los fenómenos pasados, los desastres pasados, sobre las comunidades, sobre la resiliencia de esas comunidades, sobre su capacidad de responder frente a desastres comunes. A ver, yo como profano en el tema, ustedes son los expertos. Digamos que una comunidad X está situada en un lugar que puede ser vulnerable geográficamente, es decir, en la ruta del huracán, de la tormenta, esa es una. La otra es que si tiene un hábitat en un lugar donde no debía estar, en la ladera de una montaña, en la orilla de un río, y si esa vivienda está construida para resistir cierto tipo de fenómenos, una lluvia acumulada, una inundación, un derribo de tierra de la ladera de la montaña. ¿Cómo conciliar estas dos partes? Y me gustaría que comencemos con el ingeniero de parte del COE. ¿Cómo concienciar a la gente, pero al mismo tiempo evitar que la gente vuelva y se sitúe en un lugar donde no debe, o que el Estado construya con unos materiales o de manera privada a la gente que se sabe que no van a resistir cualquier tipo de evento? Mire, con relación a esto y tal como decía Camila, es un problema un poco complejo. Complejo en el asunto de que las autoridades, sobre todo las autoridades locales, los ayuntamientos, el Departamento de Planeamiento Urbano, deben de comenzar a concientizar a la persona de qué son las zonas vulnerables. Y sobre todo ONG como esta, como OFAN, que trabajan tanto en el país, me imagino que tienen un reto bastante grande. Esta situación de cada día los eventos ser más intensos, tal como decía Camila, esto va a continuar siempre en aumento. Primeramente, producto de que yo estoy tan seguro, porque soy un estudioso del asunto del cambio climático, de que existe. Por más que digan un presidente de otro lado, el cambio climático está ahí presente, producto de que si analizamos la atmósfera y lo que la tecnología a nosotros nos permite ver cómo las temperaturas han estado en aumento, que es la variable principal de dónde comienza el cambio climático, porque el cambio climático no es más que la alteración que han tenido las variables meteorológicas, tanto la humedad, la temperatura, los patrones de viento, las lluvias, y todo resulta de ahí, de la incidencia que tiene el sol en la Tierra, y al no enfriarse, ahí viene la alteración que tienen esta variable. Cada día serán más intensos los eventos hidrometeorológicos, y cada día el que esté en zona vulnerable va a estar siempre en peligro. Bueno, en la parte entonces que corresponde a ustedes.
Bueno, desde Oxfam entendemos que es clave para el Estado tener un mayor y mejor conocimiento de la situación de la cual partimos, ¿no? El hecho de que el 60% de la población del país se encuentre habitando en zonas vulnerables, que más de 850.000 viviendas se encuentren, en este caso, en lugares propensos a inundaciones, como zonas próximas a ríos, zonas próximas a cañadas o arroyos, hace que debemos de repensar, ¿no?, cómo estamos enfocando el diseño de políticas públicas para reducción de riesgo a desastres. En este sentido, es clave no solo un aspecto de sensibilización o de capacitación, sino también desde el propio Estado de tener como titular de obligaciones, ¿no?, en este sentido, diseñar políticas públicas que faciliten la mitigación, que faciliten que estas personas que se corresponden en su gran mayoría con el 90% de las personas que se ven afectadas por un desastre son personas en situación de pobreza extrema, ¿no? Con lo cual es muy difícil que puedan tener estrategias de supervivencia o de recuperación cuando cíclicamente y recurrentemente se ven afectadas por desastres, ¿no? Hay algo en lo que en el diseño de la política pública, en el foco de las personas hacia las cuales se debe dirigir la política pública, que está fallando, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde Oxfam, hacemos un llamado a invertir más en reducción de riesgo a desastre, a que instituciones que tienen ese mandato puedan contar con presupuestos, en este caso, que permitan asumir estas funciones, y que luego posteriormente estas personas que se ven recurrentemente afectadas por una inundación, por un deslizamiento, puedan tener la tranquilidad de vivir en zonas de menor riesgo. No es que el riesgo va a ser igual a cero, pero sí evidentemente que el riesgo se reduzca significativamente para que no lo pierdan todo cada vez que llega una temporada ciclónica. Además de la zona, quizá el tipo de edificación también, ¿no? Todo ello tiene que tenerse en cuenta, desde luego. Y si hablamos de esa parte de diseño de política, estamos hablando de la raíz del problema, de la raíz. En los estudios que ustedes han hecho, Camila, ¿qué han identificado respecto a ir al fondo? A que si ocurre un evento en una determinada comunidad y se repara o se hace algún tipo de intervención desde el Estado, no vuelva y se repita porque no se trabajó, como ustedes dicen ya, en el diseño con una política pública para evitar que esa gente vuelva a estar vulnerable? Claro, es lo que hemos visto, ¿no? Lo primero que hay que cuidar, ¿no?, cuando se trabaja a nivel local, a nivel provincial, pero también a nivel nacional, que hay que hacer desde las alcaldías, desde las provincias, es hacer un mapeo del riesgo. Y es una de las cosas que se fomentan y una de las cosas que están haciendo los comités provinciales, municipales de prevención y mitigación de riesgo, es hacer un mapeo, es decir, hasta a nivel comunitario, a nivel municipal, ¿dónde están las casas? ¿Esos comités quiénes los integran? Los comités provinciales de prevención, mitigación y reducción de riesgo están presididos por los gobernadores, integran todas las autoridades competentes a nivel provincial. Desde la defensa civil, bomberos, policía, hasta los ministerios de agricultura, de medio ambiente, INAPA, el INDRI. Y a nivel municipal son presididos por el alcalde y integran también entonces las mismas instituciones. Deben reunirse con cierta periodicidad y actualizar la información desde los stocks de contingencia, es decir, con qué contamos, cuáles son nuestros planes de contingencia, qué hacemos cuando viene un impacto, qué hacemos, con qué contamos y cuáles son las responsabilidades de cada quien, que tienen que estar determinadas desde antes, porque no es cuando nos impacta, no es cuando llega un fenómeno natural, no es cuando hay un evento que esa información tiene que estar, no, tiene que prepararse desde antes. Y parte de esa preparación es hacer un mapeo de cuáles son las zonas inundables, de cuáles son históricamente, qué nos ha impactado históricamente, dónde nos impacta, cuáles son las zonas más vulnerables, cuáles son las zonas inundables, cuáles son las zonas costeras, hasta dónde puede llegar un tsunami, qué tantas personas viven en esos lugares, para tener toda esa información de antemano. Y no se trata solo de saber dónde viven las personas y qué tipo de viviendas tienen, eso es solo una parte. Si hablamos de resiliencia, ¿no?, la capacidad de sobreponerse, es también de qué viven esas personas, porque mencionábamos que cambio climático, y mencionó Holguín, el ingeniero,
que se trataba solo de temas atmosféricos y eso es cierto para el calentamiento global, pero el cambio climático es mucho más amplio, es también la acidificación de los océanos y entonces la pérdida de recursos para las personas que viven de la pesca, por ejemplo. En la zona costera tenemos que prever y prepararnos a océanos cada vez más ácidos, entonces necesitamos pescadores que sus medios de vida estén protegidos, que sepan cómo adaptarse a ese tipo de océanos. En zonas que dependen más de bosques, y hablamos de deforestación, de pérdida de productividad, entonces hay que preparar, hay que reorientar los medios de vida de esas personas y ayudar a esas personas a reorientar a sus producciones. No podemos seguir produciendo arroz en todas las zonas del país porque contaremos con cada vez más inestabilidad climática, variabilidad, entonces tenemos que adaptarnos a sembrar semillas más resistentes o más adaptadas a la zona en la que estamos. Y todo eso forma parte de los trabajos que tenemos que hacer cuando hablamos de prevención y preparación. A veces pensamos solo en la parte, ¿no?, de viene un huracán, vamos a poner el tape en las ventanas de los... en la prevención visible nada más se piensa muchas veces, en cuando le puede afectar a la gente directamente o a la casa. Pero es mucho más complejo, es mucho más de ahí. amplia. Y ser resilientes. Resiliente es la capacidad de reponerse, ¿no?, que era lo que mencionaba, de decir que no hagamos solo, no es solo reparar ese vidrio. Cuando hay pérdidas en el sector agropecuario, también es hacerse la pregunta, ¿es este el cultivo más adaptado para esta zona? Y esa es información que tenemos, tanto el Ministerio de Agricultura como el IDIAF han hecho muchísimos estudios muy interesantes sobre las semillas, sobre las los diferentes cultivos que hay, cuáles son los más adaptados por zonas. Pero muchas veces hasta las mismas autoridades, los mismos técnicos de agricultura lo desconocen. Y ni hablar, ¿no?, de los productores, especialmente los productores más pobres. Los productores que están más alejados, los que no tienen sistema de riego, no tienen acceso a esta información que existe. Entonces, invertir en prevención es también asegurar que esa información le llegue a esos productores. Y que se utilice. Utilice. Con la anuencia de ustedes vamos a una primera pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre la temporada ciclónica que ya comenzó en República Dominicana y todo esto conectado con el cambio climático, que es un tema de interés mundial, de preocupación y ocupación mundial. Camila, antes que fuéramos a la pausa, hablaba de un concepto más amplio de la prevención, a partir de datos que están ahí, de investigaciones, de estudios, y que si se usaran esos datos desde la instancia oficial, que es la que hace las políticas públicas, y desde los grupos que son afectados, ¿no?, sería más efectiva la prevención. Y además el concepto interesante que mencionaste de que no es simplemente la prevención para el efecto que nos golpea inmediato, sino una prevención incluso para la producción, porque todo esto afecta la producción de alimentos, que eso tiene que ver con la sobrevivencia misma del ser humano. Hablaste del tema del mar, por ejemplo, para los pescadores. Entonces, la experiencia de ustedes aquí en República Dominicana, yo sé que ustedes han estado trabajando en alguna zona fronteriza incluso, ¿no? Ustedes con esa información han trabajado con algunas comunidades para convencerles de que tal o cual cultivo no es el adecuado debido a los efectos que hay en esa zona. ¿Se ha trabajado en eso? Sí, eso es un poco lo que trabajamos. Ahora mismo con Oxfam y con varios de nuestros socios y con el financiamiento de la Unión Europea, sobre todo, tenemos varios proyectos en la zona fronteriza, en Montecristi de Jabón, Barahona y Bauruco, en los que trabajamos fortaleciendo la resiliencia de las comunidades frente a la variabilidad climática. Empezamos con proyectos más en 2015, bueno, los que tenemos en ejecución ahora desde el 2015, alrededor de la temática de sequía. Ahí hubo el cambio, ¿no?, que pasamos de un año niño, que fue año de sequía, a año niña, con las lluvias de fin de año, entonces se trabaja más la temática de la variabilidad climática. Pero en muchos temas de construcción de resiliencia son las mismas acciones, es decir, es el mismo tipo de preparación, el mismo tipo de levantamiento de información, porque es conocer la zona, qué es lo adecuado, cuáles son los extremos climáticos que llegan, cuáles son las expectativas, cómo obtenemos esa información.
ONAMED tiene estas predicciones, entonces ¿cómo nos aseguramos que los comunitarios sepan dónde encontrarla, cómo acceder a ella, a las predicciones a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, para que puedan adaptar y tomar decisiones a raíz de... Tenemos zonas y lugares que históricamente casi uno sabe lo que va a pasar. Aquí había un puente en una carretera de Ocoa que se caía todos los años. Ya parece que lo hicieron mejor en la última vez, porque no se ha caído más. Pero está el Bajo Yuna. Se sabe que eso se va a inundar. Es una de las zonas productivas de arroz más importantes, pero se sabe que se inunda. Tenemos también todo esto en San Cristóbal por acá, que hay unos lugares que se llenan de agua y arrasan barrios y campos y todo. Y ni decir de aquí la zona baja en el Gran Santo Domingo, ¿no? ¿Cómo hacer que en esas comunidades, de común acuerdo, autoridades y la población trabajen ya para no les tome de nuevo, no vamos a decir desprevenido, pero les tome de nuevo como en la misma situación cada año? Lo que hemos visto que sucedía es que teníamos una gestión de riesgo muy reactiva. Ocurría una situación, un fenómeno nos impactaba, había un desastre, entonces respondíamos a esa situación. Pero lo que hay que hacer es apostar cada vez más por una visión más proactiva de la gestión de riesgo. Entender que el riesgo es un ciclo, siempre estamos en un momento del ciclo y tenemos que estar desde prevención del riesgo, es evitar que suceda, a la mitigación, a la respuesta, a la recuperación y la rehabilitación. Y ese era el tema, ¿no?, de que mencionábamos antes, de que cuando estamos en recuperación también estamos haciendo prevención. No podemos volver a construir en las mismas zonas inundables, no podemos volver a cultivar los mismos cultivos en zonas que sabemos que son propensas a sequía o a inundaciones. Entonces tenemos que empezar a ver desde la respuesta, desde el momento de la recuperación a un desastre, cómo evitamos que esa vulnerabilidad, cómo reducimos la vulnerabilidad y cómo aumentamos nuestras capacidades. Hay algo, Sí. Gustavo, Sí. que quisiera retomar con relación a lo que decía Camila. La República Dominicana del año 1998 ha venido trabajando todo lo que es el asunto de la gestión de riesgo, tal vez un poco en una parte más que en otro, un poco de data show, y no hemos llegado con la profundidad allí a lo que sufren la consecuencia. Pero sí en lo que concierne a ciertas instituciones, se ha trabajado bastante lo que es el mapeo. Por eso usted escucha cuando hay un evento, qué hacer antes, durante y después. En cada una de las zonas del país existen los mapas que se inundan, los barrios que se inundan, los sectores que se inundan. Ahora, es cierto lo que usted dice. O sea, bajo Yuna, si hay mucha lluvia, se va a inundar. Resolver el problema del Bajo Yuna no es un asunto de para mañana. El Bajo Yuna no es solamente la reforma. Eso comienza por la zona de Cotuí y termina en la bahía de Samaná. Pero sí quería corroborar con esto de que muchas instituciones y ONG como OFAN trabajan esto, hacen mapeo en esos programas que el Servicio Geológico Nacional, otras ONG también han trabajado incluso junto a la ONAMED, lo que son estos mapeos de esta zona vulnerable. Entonces quería dejar esa parte de que sí falta un poco de conciencia, sobre todo porque vamos siempre a tener esos puntos que son vulnerables a inundaciones. Ahora, ¿cómo se resuelven? Ahí está la gran pregunta, porque el problema se nos ha amplificado. Ya no son soluciones pequeñas, hay que hacer inversiones grandes, y creo, en este caso, tengo que tocar este tema, Boca Cachón, un problema que había allí permanente. Gracias a Dios el presidente designó los equipos que había que hacer y resolvió ese problema. La Barquita, igualmente, decisiones que el presidente ha tomado para no escuchar el clamor siempre de esta persona. Y así me imagino que poco a poco, y creo que esa debe ser la actitud, pero la actitud dentro de un plan, que no importa el gobierno que venga, que trabajemos en esa tesitura. Se supone que el Estado que tiene continuidad, eso no tiene Exactamente. que ver con una persona en específico. Vamos a ver que... Yo estoy de acuerdo en este sentido con resaltar la necesidad de la priorización de una política pública de una forma como mucho más estratégica. Los ejemplos mencionados son sumamente satisfactorios
porque son personas que ya no se encuentran en situaciones de vulneración, de exposición a amenazas, pero son miles aún los dominicanos y las dominicanas que se encuentran todavía en zonas de alta exposición a amenazas, ¿no? Creo que es necesario hacernos una mirada como más retrospectiva, analizando cuáles son esas causas, ¿no? Las causas estructurales que hacen que estas familias vivan donde viven, ¿no? Y tenemos que hacer énfasis en este caso en la pobreza, en la desigualdad, en la exclusión social, y sobre los cuales hacen falta también ese diseño de políticas mucho más estratégicas, mucho más Ahí va Raúl, porque por ejemplo hemos mencionado Bajo Yuna, ¿no? Pero se trata de la zona más productiva de arroz del país. Así no es que tampoco de buenas a primeras, cientos de miles de familias pueden decir, ya no voy a vivir aquí, voy a buscar otra cosa que hacer. Porque son tradiciones de a veces de cientos de años. Así es. Y esa gente tampoco pueden, ¿a dónde van a ir? ¿Van a meterse en un barrio aquí o en Santiago? O sea, o se van a ir a la zona alta de la provincia de Duarte, que ellos no son gente de ciudad, o sea, no hacen otra cosa que producir la tierra. Es decir, la visión de una planeación más profunda y con visión de largo plazo, me parece. Sí, totalmente. En este sentido, el ordenamiento del territorio es clave a efectos de identificar cuáles son los usos del suelo para zonas que tienen una recurrencia de inundación. Y también para delimitar cuáles son las áreas urbanas y qué medidas de mitigación se pueden llevar a cabo para que las personas resulten menos afectadas cuando son afectadas, al mismo tiempo que facilitar su periodo de recuperación, que no es solo la asistencia en caso de un desastre. No, la asistencia es lo inmediato y es buena, ¿verdad? Pero de ahí en adelante hay personas que el Estado desaparece en algunas situaciones. Por lo que ustedes tres me han dicho, no estamos tan mal en cuanto a información. En República Dominicana se cuenta con información, hay pronósticos, ya tú hablabas y todos ustedes del mapeo, pero parece que en el uso de esa data estamos un poco lentos, ¿cierto? Sí. Creo que ha habido un gran trabajo tanto de la Comisión Nacional de Emergencia y el Comité Técnico Nacional en levantar esa información, tener esos análisis de riesgo, sobre todo a nivel nacional o a nivel provincial. Creo que la brecha que hay es desde el nivel comunitario. Es decir, ¿qué significa eso a nivel comunitario? ¿Qué hay a nivel de muchas de esas comunidades que están descomunicadas, que quedan incomunicadas, que quedan más lejos, que son las que están en situación de mayor vulnerabilidad? Esos mapeos no suelen llegar hasta ese nivel. Y también lo que vemos es que tenemos mapeos de riesgo en temas generales, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las principales amenazas? ¿Qué es lo que significa? Pero eso no se traduce en cómo eso impacta realmente la vida. ¿Qué significa eso para una persona? ¿Qué significa eso para un productor que tiene 20 tareas en la zona de restauración? ¿Qué significa eso para un jornalero que vive de entre jornal en la caña y el plátano en la zona sur? Es decir, ¿cómo eso se traduce en la vida diaria de las personas, la capacidad de las personas de llevar una vida digna, de continuar con su día a día? Y ese es el tipo de información que todavía hace falta levantar para poder diseñar políticas públicas que puedan responder a esas realidades de esas personas, que siguen siendo la mayoría de las personas de este país. A veces nos olvidamos o hablamos en números grandes y invisibilizamos, porque la desigualdad es tan grande que aún dentro de los grupos, cuando hablamos de los deciles más bajitos, invisibilizamos muchas de esas realidades que son las de la mayoría de la población gente dominicana. que se le escapa a las estadísticas, ¿sí? que no existe para fines de... Sí. Y que no tienen un sistema de protección contra el riesgo. Porque hablábamos, por ejemplo, de la zona de Bajo Yuna, o que tenemos los arroceros que sabemos que se inunda. Sí, y muchos de los grandes productores pueden tener acceso a un seguro. Y gracias a ese seguro no es de transfer del riesgo y de socialización del riesgo. Pero muchos de los productores, la gran mayoría, muchas veces... En la agricultura, no de hecho, ni los grandes propiedad. Es muy fácil que consigan seguro, porque es una actividad, ha sido una queja histórica que nadie quiere asumir riesgo. Aún los más ricos no es que le va muy bien con eso tampoco. Pero tenemos que hacernos frente. Con el cambio climático sabemos que van a haber cada vez más eventos que impacten como ese. Entonces es necesario para los productores, para salvaguardar, porque no podemos deshacernos de la agricultura. ¿Qué vamos a comer?
el mayor producto, ¿no? La más importante para la supervivencia de los seres humanos, además de ser uno de los mayores generadores de empleos en el país, además de ser el medio de vida de la mayoría todavía, aún hoy, de las personas de República Dominicana. Entonces, tenemos que reformar y pensar en eso. Tenemos que distribuir ese riesgo. No es posible que estas personas sigan en esa situación. Hay experiencia que cuando el Estado se empeña en trabajar de común acuerdo con productores, con comunidades, y yo voy a poner dos ejemplos rápidos. Hubo una época de auge del tabaco negro. Y gente que no tenía quizás la tradición, porque aquí hay unas cuantas zonas tabacaleras ya conocidas, pensó, y hasta hubo un incentivo desde el Estado para que gente que hacía otro tipo de agricultura cultivara tabaco. Y hubo unos años en que se ganaron esos productores buen dinero. Luego ya no tuvo ese auge el tabaco negro y además vinieron unas plagas. Y ya hubo problemas porque las comunidades que habían dejado de sembrar otras cosas bajo la orientación del propio Estado, luego no querían y querían persistir en el tabaco, se metieron en deuda, pero de común acuerdo hubo un trabajo para que esas zonas volvieran a otros cultivos y dejaran el tabaco, y se hizo. Sí, eso, la gente cuando se le muestra en la realidad y se le da un acompañamiento, yo pienso que aprende esas cosas, ¿no? Igual a que ha habido zonas de pesca que no son adecuadas y trabajando con los pescadores se logra hacer un cambio también. Yo creo que los ejemplos que mencionas son muy representativos porque realmente con el tema de cambio climático no hay que romperse la cabeza muchas veces hacia actividades productivas que realmente puedan ser complementarias a la realidad nacional. Por ejemplo, la situación del sector de la caficultura es realmente delicada, ¿no? Desde hace varios años, desde hace 10 años. Bueno, incluso hay un más. problema con unas plagas, unas plantaciones que deben ser cambiadas. Y el propio cacao, pero son árboles que facilitan en este caso, van en contra de la reforestación, sino que contribuyen a reforestar por completo las zonas de loma que producen agua, que generan recursos con el cacao económicos. Estamos mejor porque no ha habido tantos problemas como con el café. Pero en definitiva son actividades que pueden ser beneficiosas en términos económicos para áreas de montaña que facilitan el control de la erosión, que facilitan en este caso que luego cuando llueva no haya esos derriques. No se corra la capa vegetal y todo eso. Y todo lo que realmente luego afecta en las áreas medias y bajas de la cuenca de los ríos, que es donde se encuentra un gran número de personas viviendo en estos momentos, ¿no? Por ahí pueden buscarse alternativas que están muy alineadas con lo que se dice que es la adaptación a cambio climático, ¿no? Y es por ahí también que el Estado debe de fortalecer, que debe de facilitar su desarrollo para que contribuyan a desarrollar medios de vida en zonas afectadas. Bueno, hablamos del Estado, pero el Estado tiene muchos niveles, muchas instancias. El gobierno más cercano a la gente se supone que es el del distrito municipal o el municipio. En esa parte, ¿cómo se trabaja desde los comités de mitigación de desastres? Vamos a ver qué nos dice el ingeniero Green. Bien. Ya con esa parte del gobierno que es el más cercano a la gente, porque no todo el mundo tiene acceso a venir al COE aquí o a agricultura o a salud pública. Efectivamente, Camila lo decía, están los comités de prevención, mitigación y respuesta. Están conformados por estas instituciones, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Policía Nacional. En cada comunidad, la Oficina Nacional de Meteorología tiene una estación meteorológica, pero nosotros tratamos de que como no somos un sistema que manejamos la información cuando hay un evento de forma unilateral, lo maneja lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Por eso yo soy el enlace entre la ONAME y el COE. Entonces lo que hacemos es que mediante la plataforma que tiene el COE, esa información llega a la comunidad. Entonces los tomadores de decisiones actúan para prevenir el efecto del que se esté hablando en ese momento. Sí.
Camila. Yo creo que es muy importante agregar, mencionó sí, en los CPMR o los comités provinciales municipales de PMR, están todas las instituciones de respuesta que mencionaba, pero están todas las instituciones, es decir, deben de estar. Muchas veces se olvidan esas instituciones o desconocen, no es que se olviden, en el caso es que desconocen que también son miembros de esos comités y también deben tener planes de contingencia y participar en la respuesta, no solo en la respuesta, sino también en la prevención y en la rehabilitación y la recuperación luego de un impacto. Es decir, los comités provinciales como municipales también cuentan con la presencia del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de la Mujer, o sea, de todos los ministerios, INAPA, el INDRI, todas las personas, todas las instituciones garantes de derechos y que responden a nivel comunitario y que tienen presencia a nivel municipal y comunitario, y que son indispensables. Si queremos dejar de ver, de pensar es solo el momento de la respuesta y solo el momento del desastre, es indispensable que todas las instituciones participen en esos espacios, que son esos espacios de coordinación y de compartir información sobre la realidad de lo que está sucediendo en las comunidades. Y para tener un verdadero sistema de gestión de riesgo es importante que se integren todas. Debemos y ir que a una todas pausa. Cuando retomemos, vamos a volver sobre el tema. Bien. Vamos a una pausa. Gracias. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre la temporada ciclónica y el cambio climático. Conversamos con Raúl Río, director ejecutivo de Oxfam República Dominicana, con Camila Minerva Rodríguez, oficial de acción humanitaria de Oxfam, y con Francisco Holguín, meteorólogo pronosticador, que es enlace entre la ONAMED y el COE. Bien, interesante lo que antes de que fuéramos a la pausa hablábamos de esos comités que debe haber en todas las comunidades de mitigación de riesgo y desastre, ¿no? Y que deben participar todas las autoridades a todos los niveles. Y ciertamente, cuando viene un evento, se activan. Ahora, pero ¿qué es lo que deben hacer permanentemente? A ver. Sí, bueno, es una figura del menor nivel, que es el nivel de municipio, que establece la ley para que exista una coordinación permanente en el nivel comunitario, en el nivel local, así como en el nivel provincial, para desarrollar acciones de prevención, mitigación y respuesta a emergencia. Como tradicionalmente hemos visto esta figura funcionar en República Dominicana, está muy ligada a la respuesta, a la atención, en este caso, de una problemática existente, ¿no? Y no ese es el mandato que le da la ley, es un mandato mucho más proactivo, es un mandato mucho más constructivo, de forma continua y periódica, para reducir los niveles de exposición y riesgo que existen en el municipio o existen en la provincia, ¿no? Lamentablemente esta es como una de las facetas que tiene pendiente el país, desarrollar más activamente acciones de coordinación o impulsadas. Que sea una labor constante de todos los días. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Pero también tenemos que tener muy presente las limitaciones con las que cuentan las administraciones, con presupuestos muy reducidos, con instituciones en el nivel municipal que tienen unas transferencias reducidas de recursos por parte del Estado y que dificultan, en definitiva, el desarrollo de estas acciones preventivas de una forma más continua y articulada, ¿no? El hecho de que sean estos factores con los que partamos luego dificulta cuando se dan acciones de respuesta, ¿no? Tal y como se requeriría, ¿no? Uno de los indicadores que nos dan este argumento, nos ayuda a visibilizar este argumento, es que República Dominicana se encuentra en la posición 11ª dentro del índice mundial de riesgos, dentro de 171 países, es decir, un ranking en la parte alta del ranking a nivel global, y está principalmente motivado por la falta de capacidades en el sentido amplio de toda la población, de todas las instituciones, para el alto riesgo que tiene el país. Bien, ustedes han elaborado un estudio después de la seca, con el agua al cuello, análisis de seguridad alimentaria y mercados críticos en personas en situación de vulnerabilidad afectadas por choques climáticos extremos. Bien, Camila, háblanos un poco de esta investigación. Sí, bueno, es el resultado de una investigación de terreno que llevamos a cabo en el marco del proyecto de
de respuesta a la sequía y a la variabilidad climática. Oxfam con nuestro socio Solidaridad Fronteriza y CEDESO y con el apoyo financiero de la Unión Europea, en la que buscábamos cerrar un poco esa brecha, es decir, entender qué significa a nivel comunitario, a nivel local, a nivel de una familia, de un hogar, esos impactos que tuvieron el año pasado, la sequía que terminó el año pasado y las lluvias de fin de año. Y entonces, de los principales conclusiones del informe o mensajes es mostrar que son las mismas personas las que son impactadas. Son las personas en mayor situación de vulnerabilidad, las familias más pobres, por lo general los jornaleros que no tienen tierra para producir, o los pequeños productores que no tienen seguros, que no tienen títulos de propiedad, que fueron mayormente impactados tanto por la sequía como por las inundaciones y fuertes lluvias de fin de año. Y también cabe destacar, ¿no?, que eso significó, el estudio se llevó a cabo en la zona de restauración y esa zona de venta de mano de obra en plátano y caña del sur. Y estamos hablando de unas 46.500 personas que a raíz del efecto combinado de la sequía, de las pérdidas durante la sequía y durante las inundaciones a fin de año pasado, estaban por debajo de las 2.100 kilocalorías diarias. Es decir, no estaban consumiendo el mínimo establecido y reconocido para llevar una vida digna, para sobrevivir. Es el mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud. Y de unas 56.000 personas que estaban llevando a cabo lo que llamamos estrategias de supervivencia peligrosas o irreversibles, que van desde tener que hacer actividades ilegales, ¿no?, para sobrevivir, como picar y vender carbón, hasta tener que vender sus tierras, que son sus activos productivos. Es decir, que vemos que incrementa la desigualdad. Uno de los problemas de los desastres es que van incrementando la desigualdad. Cada vez más las personas son los más pobres que son afectados por estos desastres y esto los vuelve todavía más pobres y hace que los ricos o los más poderosos sean cada vez más. Es decir, porque venden sus tierras a los grandes productores, que son y el quienes grande pueden comprar. compra a precio de vaca muerta. Entonces lo que vemos son cada vez más grandes productores y cada vez menos pequeños productores y más productores que dependen ahora de mayor vender mano de obra. Mayor concentración de la riqueza. Mayor concentración de la riqueza. Entonces, por eso son tan importantes las políticas de gestión de riesgo y la política de transferencia del riesgo. Por eso es tan importante una política, ¿no?, de seguro agropecuario, porque es la única garantía Camila, en una situación de cambio climático. ¿Cómo se puede adquirir este estudio? Así en ese estudio está en línea, se puede encontrar a través de la página Facebook de Oxfam, que es Oxfam en República Dominicana. Oxfam en República Dominicana. En República Dominicana. Ahí está disponible para poderlo disponible. Leer, descargar y todo eso y estudiar. Sí. Bien, ¿esto ustedes se lo han hecho llegar a las autoridades? Lo hemos compartido con las autoridades. ¿Y ha habido alguna retroalimentación importante? Lo hemos presentado en diferentes momentos. Además, se trabajó con las autoridades desde el levantamiento, es decir, se trabajó con el Ministerio de Agricultura para la utilización de los datos y de hecho trabajamos, invitamos a miembros. Porque es un insumo importante si se quiere hacer una labor, ¿no? Si se quiere evaluar las políticas públicas y el ideal sí es seguirlo compartiendo. Claro. ¿No saben ustedes si las autoridades lo están aprovechando para hacer algunas cosas? Yo haría mención al análisis del presupuesto nacional y qué tanto se incrementan las partidas o sobre las partidas actuales se reorientan líneas sobre unos determinados gastos para atender problemáticas tan tangibles como las que han sido levantadas en este estudio. ¿No consta que haya sido así? En el momento actual no tenemos esa referencia. El ingeniero Holguín no quiere que nos despidamos sin enviar un mensaje importante con motivo del comienzo de la temporada ciclónica. Sí, nosotros queremos como Oficina Nacional de Meteorología decirle a la población dominicana que no importa si esta temporada se dice que es muy cercano a lo normal o por encima de lo normal, y tal como hemos estado hablando acá, cada día los eventos serán mucho más violentos, van a ser más intensos, de manera que hay algo importante en esto, es que la República Dominicana está en la ruta de los huracanes, que no importa si se forma un huracán o se forman 10 o se forman 20, estamos en la ruta de los huracanes y lo importante es preparar nuestro plan, los planes institucionales, los planes familiares, para que si el evento viene se puedan mitigar los efectos que nos generan este tipo de eventos hidrometeorológicos. Bien.
Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Holguín, meteorólogo, pronosticador enlace entre la UNAMED y el COE, a Raúl Río, director ejecutivo de Oxfam República Dominicana, y a Camila Minerva Rodríguez, oficial de acción humanitaria de Oxfam en República Dominicana. Recordemos, amigas y amigos, este estudio tan importante que lo pueden conseguir en la página de Oxfam en Facebook. Ahí lo pueden descargar, leer, estudiar, piratearlo si quieren, no hay problema. Es copyleft, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque creo que es un estudio muy útil, que así como ustedes fueron a esa zona, puede dar idea de lo que se puede hacer también en otras zonas que estén atravesando situaciones parecidas, podemos decir, de estar expuesto a este tipo de eventos y al empobrecimiento que causa, que es lo más triste de todo, ¿no? Y a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay mucho más en Acento TV. Gracias.